Muy buenas tardes, queridos alumnos de los terceros y cuartos años medio. Va a comenzar la clase correspondiente al 26 de octubre. Dentro de esta clase vamos a retomar una unidad llamada ácidos base, el contenido de la asignatura de química. Recordad que nos quedan dos clases, aparte de la clase de hoy, nos queda la clase del 2 de noviembre, ¿cierto? Y la siguiente semana, es decir, el 9 de noviembre, tenemos la última prueba de este contenido. El día de hoy vamos a comenzar en la unidad y la siguiente clase, el siguiente martes, la terminamos. Dentro de esta unidad tiene cuatro objetivos: calcular pH y pOH y entender lo que es el pH y el pOH, ejemplificar fenómenos de neutralización, ácido-base, explicar características de las reacciones ácido-base a partir del comportamiento como un ácido o una base de una especie, y explicar el efecto que tienen las soluciones tampón o buffer para nuestro sistema, sobre todo para el sistema del cuerpo humano. A modo de inicio de la clase, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que entiende por? ¿Qué es lo que entiende usted por un ácido? ¿Qué es para usted un ácido? Le pregunto específicamente a Diego Roja. Diego, ¿para ti qué es un ácido? Un compuesto peligroso, no sé cómo decirlo. ¿Ya? Pero si yo te muestro, por ejemplo, que el vinagre es un ácido, vinagre, te muestro que el jugo de limón es un ácido, ¿son peligrosos? No, ¿Qué es para ti un ácido, Canela? Los ácidos no son todos iguales, tienen diferentes concentraciones. Quizá el Diego lo asoció al ácido clorhídrico, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico. Esos sí son un poco más peligrosos, son corrosivos. Si los toco y me queda ácido en la piel, me quema, me queda roja, se me puede quemar la piel. Pero el jugo de limón y el vinagre no es tan ácido. No todos los ácidos son iguales. ¿Y qué entienden por base? ¿Qué es una base? Son sustancias que son contrarios al ácido, ¿ya? Y tanto el ácido como la base, quizás Diego tiene la razón en decir que pueden ser peligrosos, pero no todos los ácidos o no todas las bases van a ser tóxicos o peligrosos. De hecho, hay muchas bases que las consumimos comúnmente y está dentro de lo normal. ¿Qué entienden ustedes por la concentración? La concentración es una relación de un soluto y un solvente. Cuando estamos preparando una solución, ¿ya? Cuando estamos preparando una solución, tenemos un soluto y tenemos un solvente. Por ejemplo, si no hacemos café, puede haber más de un soluto, en este caso sería el café y el azúcar, y el solvente el agua. Si le coloco más café, la solución está más concentrada. O por ejemplo, pensemos en preparar una piscola. Si le coloco más pisco, va a quedar más concentrada la piscola. Hay otras preguntas que dentro de la unidad tenemos que tratar de identificar o resolver, como por ejemplo lo que es un indicador ácido-base, lo que es una neutralización. A lo mejor quizá ese concepto lo entienden o entienden alguna noción de la vida diaria. ¿Qué es para usted neutralizar? Neutralización. En palabras simples, la neutralización es cuando reacciona un ácido con una base. Y seguramente muchas veces lo hicieron cuando estaban en básica, sobre todo cuando juntaban vinagre y bicarbonato. Y se daban cuenta que había una reacción química entre el vinagre y el bicarbonato. ¿Ya?
¿Qué pH tienen los alimentos? O sea, hay diversos alimentos, diversa comida y, por ejemplo, la naranja, ¿es ácida o base? Una naranja, ¿es un ácido o una base? Ácido. Es ácida la naranja. Tú te puedes dar cuenta por el sabor cuando la comes, la consumes. Nuestra sangre tiene un pH. ¿Qué pasaría si es que se modifica el pH de la sangre? ¿No afectaría en algo? ¿O sigue todo igual? ¿O nos puede producir una enfermedad, un cambio de pH en la sangre? Lógicamente nos enfermamos, ¿cierto? Nos podemos morir probablemente. ¿Y por qué puede cambiar el pH de la sangre? ¿Por qué podría cambiar el pH de la sangre? Porque estamos enfermos o otra cosa, ¿cierto? Puede ser por la alimentación. Puede ser que algún órgano no esté trabajando bien, no esté haciendo su trabajo. Por lo tanto, el pH de la sangre esté cambiando porque hay una sustancia disuelta en la sangre que hace que sea más ácido o más básico. Y esa diferencia de pH nos afectaría muy probablemente mortalmente, o sea, provocando la muerte en muchos casos. Pero ¿cómo creen ustedes que se regula la sangre el pH? ¿Cómo puede regular la sangre el pH? El cuerpo, el pH de la sangre. He hablado todo el rato de pH. ¿Entienden lo que es un pH? En palabras simples, pH significa porcentaje de hidrógeno. Y en palabras simples, más cotidiano, el pH se relaciona con la acidez que tiene una sustancia. Hay sustancias que son más ácidas y todo lo contrario, hay sustancias que son más alcalinas. También, por ejemplo, dentro de la clase o dentro de esta y la siguiente clase tenemos que comprender lo que es un electrolito y lo que son las soluciones buffer o amortiguadoras. Lo que estaba hablando hace un rato atrás se relaciona con eso. Dentro de nuestro sistema tenemos diversas soluciones buffer que regulan, por ejemplo, el pH de la sangre. Ese es el bicarbonato y el ion carbonato que está dentro de la sangre regulando el pH promedio de la sangre, que puede estar entre 7,35 a 7,45 de pH. Si hay un pH más bajo o mayor a lo normal, rango normal, lógicamente hablamos de una enfermedad, como por ejemplo la diabetes. Los electrolitos son sustancias que se disuelven completamente en agua, ¿ya? Son todos los compuestos iónicos. Y acá, por ejemplo, dentro del ejemplo que estamos viendo, tenemos, por ejemplo, el nitrato de potasio, ¿ya? Esta sal tiene dos componentes, el ion nitrato, que sería el NO3, y el potasio. Los elementos que están ubicados en la tabla están ubicados por grupos, grupo 1A, 2A, después vienen los grupos B, 3A, 4A, hasta llegar a los gases nobles. Y se ubican porque tienen una cantidad de electrones de valencia. Y para ser estable tienen que estar rodeados por 2, 8, por lo tanto, en realidad todos los elementos que pertenecen al primer grupo, al grupo 1A, donde está el hidrógeno, el litio, etcétera, tienden a tener carga más 1. ¿Ya? Y en este caso lo otro que me quedaría sería el ion nitrato, NO3, con carga menos 1, para poder balancear o igualar las cargas. El segundo ejemplo es la soda cáustica. ¿Para qué se ocupa la soda cáustica? Acá tengo soda cáustica. ¿Para qué lo ocupamos en la casa la soda cáustica? Para destapar las cañerías de los baños de las cocinas de nuestras casas. Y la soda cáustica también tiene dos iones, en este caso tiene el ion sodio y el ion hidróxido, el ion OH. ¿Ya? Y finalmente tenemos el ácido sulfúrico que se ioniza o se separa en hidrógenos, en este caso tengo dos átomos de hidrógeno, por lo tanto va a formar dos iones hidrógeno, y lo que me quedaría sería el SO4, ¿cierto? Y para balancear las cargas sería 2 por más 1 son 2. Y para que siga manteniéndose el cero inicial, acá tiene que ser carga menos 2. ¿Ya?
Damos un minuto para que trate de copiar lo principal de lo que son los electrolitos. ¿Ya? De esas tres sustancias, por mientras están copiando, hay una base, hay un ácido y hay una sal. La sal no son ni ácido ni base, son neutras. ¿Alguien puede identificar cuál es el ácido? De las tres, ¿será ese el ácido? ¿Será ese el ácido? ¿O será el último el ácido? ¿Cuál es el ácido? ¿El segundo? El tercero, ese es el ácido. ¿Ya? El primero es una sal. ¿Ya? ¿Y la sal son ácido o base? No, ninguna, son neutras. Y la segunda es una base, la NaOH. Por lo tanto, ya podemos darnos cuenta que los ácidos, por lo general, no siempre, tienen hidrógeno al comienzo. Y las bases tienen el OH. Ese ion OH es característico de las bases y se llama ion hidróxido. Y el ion hidrógeno es característico de los ácidos y se llama ion hidrógeno. Damos un minuto para que termine de copiar. ¿Estamos listos, chicos? ¿Sí? Perfecto. Acá tenemos algunas características de los ácidos y de las bases. Por ejemplo, los ácidos son sabor agrio, son corrosivos, no todos, pero los que son más fuertes, existen los fuertes y los débiles. Cuando nos caen en la mano, por ejemplo, se nos pone roja la piel, ¿cierto? Forman iones hidrógeno y reaccionan con los metales. Si juntamos un ácido con un metal, va a haber una reacción química. Y las bases son más amargas, son como suavecitas al tocarlas. Cuando nos caen en la piel, como que nos queda la piel más suave, ¿ya? Eh, ¿Qué más podemos decir? Reaccionan con las grasas, ¿ya? Eliminan grasa. Y eso es como lo principal, la comparación entre lo que es un ácido y una base, ¿ya? Acá hay algunos productos de limpieza y abajo hay una pregunta, por ejemplo, ¿qué tienen en común los ácidos y las bases? ¿Qué podría ser que tienen en común los ácidos y las bases? ¿Cuál de esas sustancias lo clasifican como un ácido, por ejemplo? De la fotografía. Ah, El limón. El limón, ¿cierto? Perfecto. Y la soda cáustica es una base fuerte. El limón es un ácido, pero débil, no es tan peligroso. La balosa, que es la imagen, tercera imagen, eh, la balosa es una base, porque las bases reaccionan con las grasas, ¿ya? Y la función de la balosa es quitar la grasa. Todo lo que es detergente, todo lo que es jabón, es una base, ¿ya? Ahí se ocupan bases para hacer un detergente. Y el producto, uno de los productos que se puede ocupar es la soda cáustica también para hacer un jabón o para hacer un detergente, como la materia prima. Y existen tres teorías de los ácidos bases. La primera es la teoría de Arrhenius, ¿ya? Según esta teoría, todos los ácidos eliminan o forman el ion
hidrógeno, ¿ya? Por lo tanto, el ácido se descompone de esa manera. Según esta teoría, las bases eliminan el ion hidróxido. A ver si lo podemos poner con un ejemplo. Tratemos de inventar un ejemplo. No, me escribió. Ya. ¿Cómo se llama ese ácido? Bastante conocido, que es el más conocido de todos. Es el ácido clorhídrico, que seguramente lo han visto mucho en biología, está en el estómago, etcétera, ¿cierto? ¿Qué es lo que forma, según esta teoría, los ácidos? Forma el ion hidrógeno, y además en este caso formaría, ¿qué otro ion? Lo que queda, ¿cierto? Aparte del hidrógeno, ¿qué más tiene esto? El ion cloro. Para balancear las cargas, si tengo el hidrógeno que siempre es con carga más 1, el cloro en este caso tendría que tener carga menos 1. ¿Ya? Y ahí me queda balanceado. Eso corresponde a lo que es Arrhenius. Según Arrhenius, todos los ácidos liberan o se ionizan en el hidrógeno más y más lo que sobre. Y en el caso de las bases, eliminan o forman el ion OH. Ya, por ejemplo, una base clásica o muy conocida, la más conocida es la soda cáustica, flecha y forma el ion sodio y también libera el ion OH-. Ese ion se conoce como el ion hidróxido. ¿Ya? Al ion hidrógeno, que hablamos de los ácidos hace un rato atrás, se le conoce también como protón. ¿Por qué se le llama protón? Porque si analizamos el hidrógeno, el H más, ¿ya? Vemos en la tabla de elementos químicos el número atómico corresponde a 1, y el número de masa también corresponde a 1. Si realizamos las tres partículas básicas que tiene un átomo, no las partículas que ustedes vieron, por ejemplo, en la unidad nuclear, sino las partículas básicas son solamente los protones, los neutrones y los electrones, nos damos la cuenta de lo siguiente, que el número atómico son los protones, es decir, tiene un protón. El número de masa corresponde a la suma de los protones y neutrones, sigue siendo 1, por lo tanto es 0 la cantidad de neutrones. Y como es un catión, es decir, un átomo positivo, significa que perdió, en este caso, un electrón, por lo tanto los electrones tampoco tienen. Es decir, al ion hidrógeno, en muchos casos se le llama protón, ¿ya? Porque tiene un único protón, no tiene electrones, tampoco tiene neutrones, por eso se le llama protón. Ya, acá vienen un par de ejemplos de esta teoría. Son tres teorías. La primera es la teoría de Arrhenius. Tratemos de anotar los iones que nos quedarían. ¿Ya? Primero, eso es un ácido o una base, porque tiene OH. Es un ácido o una base. ¿Cuáles eran los que tenían OH, los ácidos o las bases? ¿Aló, están ahí? ¿O se me fue el internet? Sí, profe, se escucha todo bien. Ah, ya es que no me responde. Les pregunté, ¿es un ácido o una base el primer ejercicio que nos están indicando que desarrollen? ¿Es un ácido o una base? Era una base, ¿no? Excelente, una base porque tiene OH. Y según la diapositiva anterior, te decía que las bases tienen OH, ¿ya? Y antes también lo vimos, ¿ya? Y los ácidos tienen hidrógeno, por lo tanto es una base. Entonces, según esta teoría de Arrhenius, ¿qué liberan o qué emiten las bases?
no sé si lo notaron de la diapositiva anterior, debe estar en tu cuaderno, liberan el ion OH, las bases, ¿ya? ¿Cuántos iones OH se podrían liberar en este caso? Viendo el compuesto químico que es calcio OH2. ¿Cuántos OH se podrían liberar? 1. No, por cierto, dice OH2, pues, entonces hay 2. ¿Ya? Así eran 2. ¿Ya? Y además de eso, calcio, que te quedaría el calcio. ¿Con qué carga te quedaría el calcio para que te queden las cargas neutras? Porque al comienzo estaba neutro, por lo tanto al final también tiene que quedarte las cargas iguales. ¿Con qué carga tendría que tener el calcio? Hola. ¿No cierra? ¿No? ¿De afuera no cierra? Ya se digo. Ya vale, está ahí ya. Cierra la puerta por el ruido. ¿Cuál es la carga del calcio? Reviso el chat. Me pusieron 2 negativos. No es 2 negativo porque si tienes la cuenta, tú sacas la cuenta de 2, Es positivo. claro, por menos 1 te da menos 2. Y si le pones menos 2, son menos 4. Por lo tanto, Profe, tiene que tiene ser. que haber un negativo y un positivo, ¿cierto? ¿O no es necesario? O sea, da lo mismo eso, pero la carga se tienen que igualar. Y si tú analizáis, por ejemplo, la carga inicial, ¿cuál es la carga inicial? La carga del producto, del reactivo. ¿Qué carga tiene? ¿Qué carga tiene eso? Positivo. ¿Qué carga tiene el inicio? No me deja escribir. ¿Qué carga tiene Positivo. eso? No, eso no tiene carga, no te sale nada, es neutro. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser al final? También, pues, neutro. Las cargas no las podéis crear, las cargas no se crean. Ya. Tú puedes jugar para allá, para acá, pero no las podéis generar. Esto, según la teoría de Arrhenius, te tiene que emitir el OH, ¿ya? Entonces te queda OH, ¿ya? OH menos. Todas las bases te emiten, según esta teoría, el OH. Como hay un 2 ahí, yo puedo crear 2 OH. 2. Más, ¿qué es lo que me sobra? ¿Qué es lo que me queda? El ion calcio. Calcio. ¿Ya? Y en este caso tiene que ser más 2, porque más 2 más menos 2 me da 0. ¿Y acá por qué es menos 2? Porque tengo 2 por menos 1. Y 2 por menos 1 son menos 2. Y más los 2 tengo 0. ¿Ya? El segundo ejercicio que está abajito es un ácido o una base. Un ácido. Excelente, un ácido. ¿Por qué te diste cuenta que era ácido? Por el HI. Por el H, por el hidrógeno. ¿Y dónde? ¿Al comienzo o al final? Al comienzo. Al comienzo, perfecto. ¿Qué es lo que emiten los ácidos según esta teoría de Arrhenius? Me voy a la diapositiva anterior si no te acuerdas, si no alcanzaste a notar. Ahí está. ¿Qué es lo que emiten los ácidos? Ácido es toda sustancia que en disolución acuosa libera iones Iones de hidrógeno. 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 Por lo tanto, entonces, tenemos que poner el ion hidrógeno. ¿Ya? Ahí está puesto el ion hidrógeno. Llega carga positiva el ion hidrógeno. ¿Ya? Y el otro que me sobra, ¿qué sería? El ion yodo. ¿Con qué carga tendría que tener el yodo en este caso? Negativa. Ya. Y pasamos a la última, NH3. ¿Cómo sabes si es un ácido o una base? ¿Se sabe? Según la teoría de Arrhenius. Por la H3. No, bueno, se sabe. Porque según solamente esta teoría te habla de los ácidos que tienen fórmula H y después algo más, y de las bases que vienen algo que termina en OH. Por lo tanto, no te sirve. Esta teoría no te sirve para ese ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tiene la teoría? No todas las sustancias que contienen hidrógeno son ácidos. Por ejemplo, eso no es un ácido. El amoníaco es una base fuerte, ¿ya? ¿Y cuál es la otra? Solamente te funciona en soluciones acuosas.
O sea, cuando hay agua. Si no hay agua, tampoco funciona. Esta es la teoría. No sé si hay alguna consulta hasta el momento de la teoría de Arrhenius. ¿No? Pasamos a la segunda teoría, son tres teorías. La segunda teoría se llama Bronsted and Lowry. ¿Ya? Eh, Según esta segunda teoría, ¿ya? Primero que todo acá son dos personas que están creando la teoría en conjunto, por eso es Bronsted and Lowry. Y según ellos, los ácidos es toda sustancia que en disolución pueden donar un hidrógeno. Y las bases lo aceptan. ¿Ya? Acá, por ejemplo, al comienzo nosotros tenemos un ácido y una base. Lo que está acá, el amoníaco es una base muy conocida, ¿cierto? El amoníaco. Y el agua es neutro. Dependiendo si se está juntando con una base, va a actuar como un ácido. Pero si el agua se junta con un ácido, va a actuar como una base. ¿Ya? Es decir, al comienzo tengo un ácido y una base, y son complementarios. ¿Qué pasa con la base? ¿Ya? Según la teoría, la base acepta el ion hidrógeno. Por lo tanto, si acepta el ion hidrógeno, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría como NH4 más, porque aceptó el ion hidrógeno y se transformó en un ácido conjugado. Según esta teoría, tanto el ácido como la base son complementarios. ¿Y qué pasaría con el ácido, que era el agua? Liberó el ion hidrógeno, lo liberó hacia la base. Por lo tanto, si sacamos el H+, le sacamos el H+, nos queda el ion hidróxido, OH-, ¿ya? Y ese ácido, que era el agua, se transformó en una base conjugada. Según esta teoría, el ácido y la base son complementarias. ¿Consultas? Profe, Creo que no. Hay dudas. Ejercicio. Acá dice, las limitaciones que tiene esta teoría no explica el comportamiento de un ácido base con compuestos que no ceden ni captan protones. Por ejemplo, no todos los ácidos, las bases tienen el formato original, o la mayoría sí lo tiene, pero no todos. Y acá nos están pidiendo hacer esta teoría, ¿ya? Primero que todo, tendríamos que identificar qué sería esa sustancia. ¿Es un ácido o una base? ácido. Los dos son ácidos, parece. El agua no es ácido, el agua es neutro. El agua es neutro. Ah, El agua, dependiendo con quién se junte, va a actuar de manera contraria. Si el agua se junta con un ácido, va a actuar como una base. Pero si el agua se junta con una base, va a actuar como un ácido. Esta teoría te dice que son complementarios. Para que haya una reacción química, tiene que haber un ácido y una base. Si no hay, no hay reacción. ¿Ya? Entonces, analicemos qué sería esa sustancia. ¿Un ácido o una base? un ácido. ¿Qué tiene que hacer el ácido? ¿Ganar o ceder el ion hidrógeno? Ceder. Ceder. Por lo tanto, uno de los productos que nos va a quedar va a ser ClO2. ¿Y qué carga va a tener? Positiva. Negativa, porque cede un ion hidrógeno y el ion hidrógeno va con carga positiva. Por lo tanto, te queda con carga negativa. ¿Y cuál sería el otro producto? El otro producto viene a partir del agua. Si el ácido clorato, el que está al comienzo, es el ácido, el agua tiene que actuar como una base. No me deja escribir por qué. No me deja escribir, espérate. El agua tiene que actuar como una base. ¿Y qué hace la base? Según esta teoría, ¿qué hace la base? Acepta el ion hidrógeno más. Por lo tanto, nos queda H3, porque lo aceptó, O positivo. Revisemos el segundo. ¿Ya?
¿esa sustancia es un ácido o una base? ¿Un ácido? Si es el ácido, según esta teoría, ¿en qué se transformaría? Porque C del ion hidrógeno, ¿qué te quedaría? ¿Cl? Excelente. Voy a notar el contexto a ver si me queda mejor. ¿Con qué carga dejó el Cl? ¿Negativa? ¿Ya? Ahí estamos hablando que del ácido se transformó en Cl. El ácido le genera una base conjugada, por lo tanto el Cl menos es la base conjugada. Y lo otro sería la base, ¿cierto? Me cambió. Tenemos la base. En este caso, esto es la base. Déjenme cambiar color. Ahí sí, esto es la base. Lo que está ahí en la base. La base, ¿en qué se transformaría? La base acepta, ¿ya? Por lo tanto, si acepta el ion hidrógeno, me voy a quedar con ¿cuánto H? ¿Con 1, como está ahí, o con 2? Te voy a quedar con 2, pues si le estáis aceptando y tenéis 1, más 1 son 2. H2, PO4. ¿Te fijas que tenía una carga menos antes? Decía HPO4 Sí. menos. Ahora no tiene ese menos, porque tú estás aceptando el ion hidrógeno y el hidrógeno viene con una carga positiva. Por lo tanto, te queda H2PO4. Y eso viene de la base. Y eso se llamaría un ácido conjugado. Revisemos la última para no dedicar tanto tiempo a esto. De la última, por ejemplo, esta sustancia que está acá, ¿sería el ácido o la base? No sé si me escucharon. La sustancia que les marqué, no la quiero nombrar porque sería dar la respuesta, ¿es un ácido o la base? Fíjate, ¿Sería una base o no? no, tiene hidrógeno. ¿Cuáles son los que Ah, tienen hidrógeno al comienzo? lo ácido. Claro. Entonces tienes que liberar, tienes que sacarle un hidrógeno. Le sacáis el hidrógeno, ¿cómo te queda? HCO3. ¿Y con qué carga te quedaría? ¿Con qué carga te queda? ¿Menos 1 o más 1? Menos. Menos 1, perfecto. Ya, porque el hidrógeno que salió va con un signo positivo. ¿Ya? Y también tenemos, si ese es el ácido, el agua actúa como una base. ¿Ya? El agua actúa como una base. El agua es neutro, es un anfótero. Lo que quiere decir, pues esto es como ácido base. La base acepta el H+. Por lo tanto, si lo acepta, ¿cómo te quedaría? H3O. Ajá, ¿y qué carga tendría eso? Positiva. Perfecto. ¿Ya? No sé si hay consulta de la teoría. ¿Consultas? No, profe, No, ninguna. profe. Ya, continuamos. La tercera y última teoría se llama teoría de Lewis. Ya, Lewis es un científico que hace la estructura de Lewis, seguramente las pueden recordar, para ver el tipo de enlace, de los enlaces covalentes cuando comparten electrones. Y dentro de los enlaces covalentes tenemos el enlace covalente dativo. El enlace covalente dativo es cuando solamente uno de los átomos aporta el par de electrones para formar el enlace. ¿Ya? Ahí hablamos del enlace covalente dativo. Ahí dice enlace covalente dativo. No todas las reacciones ácido-base implican transferencia de protones. Los protones se relacionan con el ion hidrógeno que explica la teoría de Arrhenius. Por lo tanto,
Esta es la teoría quizás más importante de las teorías de ácidos bases. Y según esta teoría, los ácidos son todas sustancias que pueden aceptar un par de electrones de otro átomo, y las bases son todas sustancias que pueden donar un par de electrones a otro átomo. Si vemos el ejemplo, ya tenemos el trifluoruro de boro, ya que se está reaccionando con el amoníaco, el NH3, que está acá. Y en ese caso solamente el que aporta los electrones es el amoníaco. Este está aportando los electrones, ¿cierto? Ese aporta los electrones. Nos podemos dar cuenta ahí, mira. Te lo dibujaron también con una flecha. Lo está aportando el amoníaco. Por lo tanto, este aporta los electrones. Si este aporta los electrones, este dona los electrones, esto sería la base de Arrhenius, o sea, perdón, de Lewis. Esta sería la base. Por lo tanto, si esta es la base, ¿qué sería la otra sustancia? El ácido. El ácido, perfecto. ¿Ya? El ácido. Esto sería el ácido. Ahí tenemos que escribir ácido. ¿Ya? Traten de anotar esas definiciones porque son muy importantes. Damos un minuto para que las anoten. ¿Estamos listos? Acá viene más ejercicio. En las siguientes ecuaciones químicas identifica los ácidos y bases y la especie conjugada cuando corresponde. Además indica cuál es la teoría que se está aplicando. Analicemos la primera. ¿Cuáles de las tres teorías están trabajando? ¿Bronson and Lowry, Lewis o Arrhenius? ¿Me escuchan? Te estoy preguntando a la primera, Ese es la A. de Lowry, algo así. Bronce, claro, esta, mira, esa. Bronson Lowry. Sí, esa. La primera sustancia es el ácido nítrico que cede un hidrógeno, ¿ya? Ese era el ácido y se transformó en esa base conjugada. Y por lo tanto, el agua es la base que se transformó en ese ácido conjugado. Perfecto. La segunda, ¿qué sería? Bronson and Lowry, Arrhenius o Lewis. Arrhenius. Excelente. Esto es una base de Arrhenius. La tercera, El Lewis. la tercera es lo mismo que la primera, ¿cierto? Esa es lo mismo que esta, ¿cierto? Aunque, No, profe, aunque hayan al final dos ácidos. no hay dos ácidos. Lo que tienes acá es un ácido que se transformó en una base conjugada y tienes, por lo tanto, el agua sería una base que se transformó en un ácido conjugado. Y eso es la teoría de Bronson and Lowry. Pasamos a la cuarta. ¿Qué sería la cuarta? ¿Cuál teoría se está aplicando en la D? En esa.
Me voy atrás para que recuerden las teorías. ¿Ya? Tenía la teoría de Arrhenius, que los ácidos liberan hidrógeno y las bases OH. Tenía la teoría de Bronsted-Lowry, que son complementarios, específicamente el ácido C del hidrógeno y las bases lo aceptan. Y finalmente tenía la teoría de Lewis, ¿ya? Que acá se relaciona con los electrones. En el caso de la base, es la sustancia que dona el par de electrones. Y vamos en la D. ¿Qué sería? Lewis. La de Lewis. Lewis. Acá no hay electrones, no te habla de ningún lado de electrones. Ahí está hablando de un ácido. ¿Y qué está haciendo el ácido? Está ionizándose en hidrógeno y en flúor. Por lo tanto, esa teoría no es Lewis, no tiene nada que ver con electrones como ahí. Eso tiene que ver con la teoría de Arrhenius, ¿cierto? Que el ácido libera el ion hidrógeno. Por lo tanto, la cuarta corresponde a la teoría de Arrhenius. Pasamos a la quinta, a la E. ¿Qué teoría se está aplicando ahí? Arrhenius. Excelente. ¿Y en la F? También. Arrhenius. No, pues en la F fíjate que hay dos sustancias que hay una que está aceptando el hidrógeno y la otra le está liberando el hidrógeno. ¿Y dónde se acepta y se libera el hidrógeno? ¿En qué teoría? Me vuelvo a las teorías si no te las recuerdan. Ya. La primera teoría es Arrhenius. ¿Qué hacen los ácidos según esta teoría? Liberan hidrógeno. ¿Qué hacen las bases? Liberan OH. Eso es Arrhenius. Pasamos a la segunda. Bronsted-Lowry. El ácido y la base son complementarias. ¿Qué hace el ácido? Libera el hidrógeno. ¿Qué hace la base? Acepta ese hidrógeno. Pasamos a la última. Arrhenius. Lewis. ¿Qué hace la teoría de Lewis? La base aporta un par de electrones. Acá hablamos de electrones. ¿Ya? Quedamos en la F. ¿Qué teoría es la F? ¿Arrhenius, Lewis o Bronsted-Lowry? ¿Me escuchan? ¿Están ahí o no? Sí, pero me enredé. Me Ya. perdí. Me vuelvo atrás por quinta vez. ¿Qué hace la teoría de Arrhenius? Todos los ácidos liberan hidrógeno. Por ejemplo, mira, fíjate en la D. ¿Se está liberando hidrógeno? ¿Se está ionizando? ¿Se está cortando? ¿Se está separando? ¿O no? ¿Te das cuenta que se divide? Por ejemplo, tú al comienzo tenías HF y después no está igual, porque está el H aparte y el F está aparte. No están juntos, están ionizados, están aparte. Eso es la teoría de Arrhenius. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las bases? OH. Parecido, lo mismo gases, ¿cierto? Ahora fíjate en la teoría de Bronsted-Lowry. Hay una sustancia, hay otra sustancia. Para que pueda haber, son complementarios. No puede haber una sola. Porque si hay una sola, no funciona esta teoría. ¿Ya? Y específicamente el ácido C del ion hidrógeno lo dona y la base lo acepta. Y la última teoría de Lewis tiene que ver con electrones. ¿Ya? Nos vamos al F. Sería Bronsted-Lowry, Arrhenius o Lewis. Arrhenius. Porque se separa, ¿no? En el Arrhenius, fíjate, Diego, que hay solamente una sustancia. Por ejemplo, el ejemplo que hicimos hace un rato atrás en la clase, el hidróxido de calcio. Hay una. ¿Ya? Si tú analizáis acá la F, no hay una, hay dos. ¿Cuáles son las dos? La primera sustancia que te están dando es el vinagre, ¿cierto? El ácido acético vinagre y el amoníaco. ¿Qué está haciendo el vinagre? El ácido del vinagre. Está liberando el hidrógeno. ¿Te fijas que acá no tiene el hidrógeno? ¿Le falta el hidrógeno? Ya no lo tiene. ¿Y a dónde se fue ese hidrógeno? Se fue al NH3. Por lo tanto, ya no es NH3, sino que NH4. ¿Y en qué Es la de parte Bronsted-Lowry.
Excelente. Pasamos a la de qué. ¿Qué teoría es la qué? Leucina Lowry también. Y la última, la H, perfecto. Y la última. Arreglos, ¿ya? Ahí hablamos de ionizaciones, arreglos. O sea, no había Lewis. ¿Qué características tienen algunos productos de, por ejemplo, que nos hablan de pH neutro como un champú, un jabón de bebé? ¿Por qué no sirven los que son neutros? ¿Serán importantes o no? Porque hace menos daño. ¿Cómo? Hace menos No te daño. hace- Perfecto, no te dañen la piel, excelente. ¿Ya? Disminuye la posibilidad de que te dé una alergia, que se te irrite la piel, etcétera. ¿Ya? Y la sangre también tiene un pH, ¿cierto? Bueno, todo nuestro cuerpo tiene un pH, el estómago, el semen, el fluido vaginal, la leche materna, la sangre, y lógicamente todos tienen que estar dentro de un pH normal, regular. El pH del estómago no es el mismo el pH de la sangre. Y si tenemos alguna enfermedad como la diabetes, por ejemplo, nos puede cambiar el pH de la sangre y eso nos puede jugar en contra para los procesos fisiológicos. Y acá tenemos lo que es la escala de pH. Todo el rato hemos hablado de acidez o de pH. Y la escala de pH va de 0 a 14. Todas las sustancias que tienen un pH inferior a 7 son ácidos. Todas las que tienen sobre 7 son bases. Y 7 es neutro. Pero no todos los ácidos son complicados, porque existen ácidos que son fuertes, que son los que están al extremo, 0, 1, 2, y hay ácidos que no son tan fuertes como el 5, el 6, 6,5. La sangre tiene un pH de 7,35 a 7,45. Es una base, pero una base débil. ¿Ya? Mientras más cercano al 14 también son complicados. Por ejemplo, la soda cáustica y el amoníaco son bases fuertes. No sé si hay alguna consulta de la escala. Excelente lo que están hablando en chat, por ejemplo, porque los compuestos con pH neutro no alteran o no afectan el pH de la piel. ¿Ya? Y la piel también tiene cierto pH. Hay personas que, por ejemplo, un perfume le hace efecto, pero a otras personas el perfume no se le adhiere a la piel por el pH diferente. ¿Qué es el pH? El pH corresponde a la concentración de los iones hidrógeno o también podemos decir de los iones hidrógeno, que se relaciona con los ácidos. ¿Y cuál es la fórmula para calcular pH? Se calcula en una calculadora científica aplicando el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno. Me interesa que anoten la fórmula, pH es igual a menos log de la concentración de hidrógeno. El paréntesis que está ahí significa concentración. ¿Estamos listos? Ya, acá está la fórmula bastante resumida. ¿Ya? El pH y el pH siempre van a ser de signo positivo y como la escala llega a 14, la escala de pH, la suma entre los dos tiene que darte 14. El pH se calcula calculando el menos log de la concentración de hidrógeno y el pOH se calcula calculando el menos log de la concentración del ion hidróxido. Se puede sacar por diferencia, por ejemplo, si tenemos pOH, podemos sacar por diferencia el pH. Para sacar la concentración de hidrógeno se aplica el antilog. Para que aparezca el antilog en la calculadora, se va a marcar la tecla Shift y logaritmo. Es decir, la última clase, que es el siguiente martes, vamos a tratar de ocupar calculadoras científicas. Por favor, traten de conseguir calculadoras científicas. Y lo H, lo mismo el antilog de menos pOH, y por ionización del agua se puede sacar también la concentración de hidrógeno por la concentración de hidróxido, me tienen que dar 1 por 10 a la menos 14. Voy a dar un tiempo de unos 2 minutos para que anoten las fórmulas.
de vez en cuando han copiado las fórmulas. ¿Las Listo, copiaron? profe. Ya, perfecto. ¿Ya? Acá ya viene un ejercicio, por ejemplo, el ácido clorhídrico, nos está comentando que es uno de los principales componentes del cubo gástrico, y al final nos están dando una concentración. ¿Ya? Es importante indicar que todos los ácidos y las bases fuertes se ionizan completamente. Los primeros ejercicios que estamos desarrollando son de ácidos y bases fuertes. Es decir, esto es un ácido fuerte, por lo tanto se va a ionizar completamente. Lo que quiere decir que la concentración inicial que nos están indicando va a ser igual a la concentración del ion hidrógeno que se está formando. ¿Ya? A través de esa ecuación, específicamente según la teoría de Arrhenius, el ácido clorhídrico se puede separar o se puede ionizar en el ion hidrógeno y en el ion cloro. Pero de estos dos iones, el que me va a interesar va a ser el ion hidrógeno, porque a través de la concentración de ese ion podemos calcular el pH. ¿Con qué fórmula? Menos log de la concentración de hidrógeno. Traten de conseguir una calculadora científica. Y traten de marcar en la calculadora científica menos, el signo menos, primero enciéndala, ¿ya? Menos, y después de poner el menos, marque logaritmo, y después del logaritmo, marque el número, en este caso, 0,03. Y me indica cuánto les da. Uno coma 522. O sea, 1,523 aproximadamente. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga otra respuesta que sea correcta? ¿O está correcto lo que dice el Kevin? Está correcto, ¿cierto? Corresponde al menos logaritmo de 0,003 y eso da 1,52. ¿Ese pH es ácido, es base o es neutro? Un pH de 1,5 ¿es un ácido, es una base o es neutro? Me vuelvo a la escala de pH, ahí está la escala de pH. ¿Qué sería? ¿Un ácido, una base, un neutro, una sustancia que tenga un pH de 1,5? Ácido. Un ácido, ¿cierto? ¿Será un ácido débil o un ácido fuerte? Un ácido fuerte, porque está cercano al 0, al 1. Y esas sustancias son peligrosas incluso. Y eso nos está indicando el ejercicio que está dentro del estómago. Para el estómago, ¿será complicado tener un ácido tan fuerte? No, porque el estómago está preparado para esa acidez. Pero ¿qué pasa si vomitamos ese ácido? Nos podría afectar a la boca, a los dientes, al tubo digestivo, al esófago. Sí, pues, te puede afectar. Pero quizás si vomitas una vez a lo lejos no te va a afectar. Pero ¿qué pasa si vomitas todos los días? ¿Pasará algo en tu cuerpo? Ahí sí afecta. Se te va a sentir en los dientes, como que no tienes dientes después. Hay personas que vomitan todos los días porque tienen una enfermedad llamada bulimia. Y vomitan todos los días porque se meten la mano después de comer porque se sienten gordos o gordas. Y acá hay otro ejercicio. ¿Ya? En este caso nos están hablando de la soda cáustica, vendida en ferretería, ¿ya? Sirve para estar en las cañerías o desagües. Generalmente se recomienda disolver 10 gramos en un litro. Y nos preguntan el pH. ¿Ya? Si sacamos la concentración molar, para sacar la cantidad de moles, podemos dividir los gramos, que en este caso son 10 gramos, dividido en la masa molecular de la soda cáustica,
que es 40, y llegamos a un resultado de 0,25 litros. O sea, 0,25 mol. Estamos sacando los moles. Y para sacar la concentración o molaridad, la molaridad es igual a los moles dividido en el volumen que te dice que es un litro. Pero eso no te dice mucho, porque la concentración incluso estaba propuesta en una parte del ejercicio. Específicamente te la dieron calculada ahí. 0,25 molar. Ahí. ¿Ya? Esto es una base. Por lo tanto, al ionizarla, lo que se va a formar es el ion OH, el cual va a tener la misma concentración inicial porque es una base fuerte. Y a través de esto nosotros podemos ocupar, ¿qué fórmula te podría servir acá? La fórmula de pH no lo podemos calcular porque no tenemos la concentración de hidrógeno. ¿Pero qué fórmula podríamos calcular? Podríamos calcular el pOH. ¿Y cómo calculamos el pOH? Aplicando menos logaritmo de la concentración de OH. Y en este caso la concentración de OH es 0,25. Por lo tanto, ¿cuánto les da el pOH? ¿Cuánto da el pOH? pOH es igual a ¿cuánto? A 0, 0,60. ya, perfecto. 0,6. Pero la pregunta no es el pH, nos están preguntando por pH. Y la suma de pH más pOH tiene que darte 14. Si el pOH es 0,6, la diferencia de 14 sería 13,4, que sería la respuesta. Voy a borrar esto. Ahí está, ¿cierto? Ahí lo sacaron con más decimales, por lo tanto le pusieron 13,39. Damos el tiempo de copiar. Lo dejamos hasta acá por hoy. Y la siguiente clase tenemos que continuar con más ejercicio de pH. Tenemos que hablar un poco de la fuerza relativa, porcentaje de ionización. Y vamos a calcular pH de sustancias débiles. Vamos a hablar un poco de la lluvia ácida. Vamos a hablar de los instrumentos para medir pH. Y vamos a hablar de los indicadores haciendo una pequeña prueba con un indicador natural como es el repollo morado. Y vamos a hablar de neutralización y ahí terminamos. ¿Ya? Dejo ahí para que alcancen a copiarse segundo ejemplo. Si alguien copió ya y tiene que hacer, se puede desconectar. Voy a dejar un minuto ahí para que alcancen a copiar los que no han copiado. Chao, profe, cuídese.
Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien. Chiquillos, me despido, nos vemos el siguiente martes, que tengan bonita semana. Chao, profe, cuídese. Chao, nos Chao, vemos. profe, cuídese. Gracias por la clase.